Bienvenidos a una nueva edición de Rock on Set. Hoy estamos junto a un talento increíble. Tenemos en nuestro set a Diego Solveira, gerente de recursos humanos de Ualá, preparado para contarnos todos los secretos del talento. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Todo muy bien. Un poco de calor, pero bien. Un poco, pero porque teníamos todavía el set aclimatándonos. Me parece pero vamos bien. Sí. Bueno, antes de arrancar con la parte más formal de la entrevista, me gustaría que hagamos un poco de roqueo, como le decimos nosotros, que van a hacer un par de preguntitas rápidas al pie. ¿Estás preparado? Vamos a comenzar. ¿Una palabra que te defina? Creo que amplitud. ¿Película o serie favorita? ¿Pueden ser dos? Pueden ser dos. Harry Potter y Star Wars. Perfecto. ¿Tu cable a tierra es? Vos sabés que estoy entre medio. Solía entrenar mucho, corría y era mi cable a tierra. Ahora no lo estoy haciendo y tengo que encontrar uno, pero todavía no tengo. En búsqueda. En busca. ¿Hincha de? River. ¿Mascotas? Gatos. 11. ¡Wow! ¿Un momento que haya cambiado tu vida? La única vez que me despidieron. ¿Cómo crees que estás ayudando para dejar un mundo un poquito mejor? Creo que mi trabajo me ayuda un montón. Ualá tiene una misión muy fuerte en ese sentido y creo que todos los que trabajamos ahí lo vemos como eso y creo que está bueno. ¿Un consejo que te dieron y darías? Mi primer jefe me dijo: nunca vayas con un problema sin haber pensado una solución. Y por último, ¿un sueño por cumplir? Un restaurante. ¿De qué comida? Yo heredé el libro de recetas de mi abuela y siempre tuve la idea de hacer algo así tipo más bolichón, si querés, con comida tradicional con algún toque. Bueno, avísanos cuando vayas, que te cae todo el equipo de Rock on Set, te lo inauguramos, probamos la carta completa. ¿Cómo no? Bueno, felicitaciones, Diego. Adentro el primer roqueo. Bueno, un poco para empezar y que del otro lado también te conozcan un poco más, ¿quién es Diego Solveira? A ver, un par de cositas. Primero, siguiendo el concepto de la palabra amplitud, Diego Solveira es licenciado en informática. Fue scout mucho tiempo. De hecho, soy bachiller con orientación docente. Cuando me dicen ¿cómo terminaste en recursos humanos si fuiste licenciado en informática? En realidad, ¿cómo terminé en informática? Si empecé con scout, educación y terminé en los números. Mi primer... Yo quiero decir que mi vida laboral o profesional se divide en tres partes. La primera fue informática. Estuve 18 años en EDS y HP trabajando en IT. Después me pasé a recursos humanos y en algún momento quiero que mi tercera parte de vida profesional sea el restaurante que te contaba. Wow, para escribir un libro. Quizás sea la cuarta. ¿No? Y ahí ya eso arranca modo Tolkien. ¿Cómo fue tu llegada a Ualá? Fue con mucha expectativa, fue un proceso muy largo. Fueron como 3 meses en el que al principio no me dijeron a dónde iba, era todo como muy secreto. Después me enteré que era porque al CEO no le habían dicho que me estaban buscando. Y yo fue como muy el momento preciso, porque yo me estaba metiendo mucho en fintech, me gustaba la parte financiera, estaba estudiando mis primeros pasos como inversor amateur. Y además era como empezar todo nuevo. Yo soy el empleado 46 de Ualá, ahora somos 1300. Entonces fue como todo mucha expectativa, muchas cosas por hacer, mucho nuevo, no solo por el trabajo, sino por lo que estábamos empezando como compañía, por la industria en la que estábamos. Fue un salto de 6 o 7 años de mi trabajo anterior, pero ni lo pensé. Empecemos por una pregunta que es simple, pero capaz no es tan simple. ¿Qué es el talento y qué es ser un talento? Bueno, talento es una aptitud, una capacidad de hacer algo en particular. Hoy en día en el mercado
un talento es alguien que tiene más actitud que aptitud. Es alguien que pueda evolucionar más allá de lo que haya sabido o lo que hace bien. Porque como se mueve el mundo, si sos muy bueno para hacer algo, a lo mejor ese algo ya no se necesita en meses. Yo hablaba el otro día con colegas, les comentaba, estuve a fin del año pasado hablando con gente del MIT y me contaban que para ellos lo que enseñan en el primer año de una carrera es obsoleto cuando el alumno egresa. Entonces, para trabajar, para ser un talento en una empresa, necesitas poder sobrevivir eso. Entonces, la aptitud, el talento en algo en particular, te sirve poco tiempo. Y teniendo en cuenta esta definición, ¿qué considerás que son los valores o tal vez las cualidades que están buscando hoy en los talentos las organizaciones? ¿Qué es lo que más atrae aparte de...? Creo que la flexibilidad, la capacidad de entender que hay cosas nuevas, que las tenés que aprender, que no te podés estancar, que el hecho de que las cosas se hicieran así o lo supieras hacer vos no significa que sea la mejor forma, que probablemente en poco tiempo lo que estás haciendo sea distinto o se deje de hacer. El poder cambiar con el mercado, con la empresa, con la industria, creo que es lo más importante en este momento. En empresas si querés, una industria nueva como Ualá, como FinTech, pero también en otros ámbitos. Tengo colegas que están metiendo inteligencia artificial en el agro, que vos decís, pero hace 2000 años que se cosecha igual. Bueno, no, ya no. Espectacular cómo estamos llegando incluso a rubros que muy de ciencia ficción. Pensar que muy estilo robotina en los dibujitos de antes, claro. La inteligencia artificial, ¿es un talento? Es un talento entender qué es lo que podemos hacer con la inteligencia artificial y cuáles son sus límites. Ahora está muy de moda ChatGPT y está el debate entre, por ejemplo, lo académico, si va a tener sentido hacer una evaluación cuando sabemos que a lo mejor te metiste en la app y te lo hicieron. Pero bueno, el talento está en evolucionar de eso y no quedarte le pido, no sé, una monografía de la vaca, como diría Mafalda, y me la hace un bot con inteligencia artificial, sino el entender cómo podemos evolucionar de ahí y qué podemos agregar a algo que nos viene de alguna manera armado. ¿Y cómo se preparan en Ualá para esta nueva corriente, esta nueva movida, este boom que hoy nos facilitó ChatGPT, pero es un poco el horizonte? Creo que ese es lo que tenemos que hacer, o sea, evolucionar de ahí. Digamos, hay herramientas de inteligencia artificial que Recursos Humanos usa desde hace más tiempo. Los bots que hacían screening de los CVs, que al principio funcionaban muy mal, después los tuvieron que arreglar. Las aplicaciones para determinar si un perfil machea o no machea, como puede ser PDA o puede ser Robin. El que eso esté no significa que nosotros no tengamos trabajo en la profesión, en la rama, sino que tenemos que saber a dónde evolucionamos de eso, porque si tenemos una herramienta, como les decía, como PDA, que nos permita machear una personalidad o una serie de características de una persona con algo, si no sabemos con qué lo queremos machear, no va a funcionar. Entonces, nosotros tenemos esa herramienta y tenemos que saber cómo aplicarla para que eso funcione, porque si no termina siendo out of the box algo que no sirve para tu empresa. Total. En 2022 fueron reconocidos por el ranking de Great Place to Work como uno de los mejores lugares en tecnología para trabajar y en el 2020 como una de las mejores empresas para trabajar para las mujeres y los millennials. ¿Qué hacen de disruptivo? ¿En qué rockean en Ualá para marcar esta diferencia? Es raro, porque lo que hacemos de disruptivo tiene muy poco de disruptivo, o debería tener muy poco de disruptivo. Nosotros tratamos de escuchar mucho. Tenemos la ventaja de que tenemos una población
que no se queda callada y que te responde y que te habla y que está todo el tiempo planteándote cosas. Pero lo que nosotros hacemos es eso, o sea, tomar ese mensaje, entender qué es lo que necesitan, tratar de hacerlo lo mejor posible. Hay veces que sale mejor bien, hay veces que no sale tan bien. Cuando no sale tan bien, bueno, hay que lidiar con eso y entender y aprender y en muchos casos explicar por qué se hizo alguna cosa u otra cosa. Pero yo creo que pasa por ese lado, por entender qué es lo que la gente necesita, por comunicarse muy bien. Y eso es bien recibido, y si lo tomas de esa manera, te premian cuando dicen estoy contento acá. Y a nivel tal vez de estrategias que estén implementando o de acciones que estén colaborando en la experiencia y también en la calidad de vida de los colaboradores. Hay ítems puntuales dentro de lo que la gente espera, que en muchos casos, o sea, una de las características principales que la gente busca en un trabajo es la flexibilidad. Pero en realidad yo creo que no pasa por la flexibilidad en sí, de decir cuándo trabajo, qué horarios y demás. Ni siquiera pasa exactamente por el concepto tradicional de balance entre trabajo y vida personal. Pasa porque en realidad lo que estés haciendo en el trabajo tenga sentido y te genere algo más que, no sé, tengo que hacer las 6, 8 horas y cobrar y después tener tiempo para ir al gimnasio o salir con mis amigos o lo que sea. Y eso creo que lo vemos mucho en Ualá y lo vemos en empresas parecidas a Ualá. La gente le gusta trabajar en un lugar donde tenga desafíos, pero además donde tenga un objetivo y un valor que compartan, que no sea solo voy a juntar plata, en definitiva, sino que ese juntar plata tenga algo adicional que le sume. Y creo que empresas como Ualá, con un objetivo claro, con una misión clara y, como les decía al principio en el roqueo, con un aporte a mejorar el mundo, suman a la calidad de vida de la persona que trabaja ahí. En 2021 comentaste que uno de los desafíos que tenían en ese entonces en Ualá era demostrar que el ambiente de trabajo para el afuera, que el público usuario vea cómo es trabajar en Ualá realmente. Hoy ya están bastante más avanzados y creo que ya están en otra parte del recorrido. Si nos contás en primera persona, ¿cómo es trabajar en Ualá realmente? Es una montaña rusa, la verdad. Ualá es una empresa única. Si bien nuestro CEO nos compara mucho con otros unicornios argentinos como Mercado Libre y Globant, que son grandes ejemplos y grandes nortes para nosotros, la verdad es que Ualá nació en otro momento de mercado, nosotros hemos pasado de, les decía, soy empleado 46, entré un año después de que Ualá saliera al mercado y casi 18 meses después de que Ualá se fundara, y de ahí para acá somos 1.300, 1.400. Fueron 5 años. Yo todavía no tengo 5 años en la empresa. Entonces eso es mucho movimiento. Y es movimiento organizacional, en el cual tenemos que aprender a crecer, aprender a cambiar las formas, aprender a adaptarnos a cambios del mercado, a cambios del management, cambios de la gente. Y es todo muy rápido. Por eso les decía, y en Ualá lo sentimos en carne propia, la flexibilidad es clave. Porque estás en un mundo, y Ualá por ahí es uno de los outliers, pero el mundo en general se mueve por ese lado, y es aprender a hacer cosas nuevas, aprender a que lo que necesitas en la semana que viene no es lo que tuviste la semana pasada, y entender que en ese camino, en la vorágine de ese camino, está lo divertido del trayecto. Y desde tu experiencia, siendo tan pocos colaboradores, al crecimiento exponencial que tuvieron, ¿qué consejo o cómo fue la vivencia de crear una cultura y a la vez como se siguen viendo como esta cuestión de pequeña empresa en la manera más cultural, pero a la vez exponenciarlo a este crecimiento de colaboradores tan grandes? Sí, hubo que aprender a entender que lo que dejábamos, que por ahí dolía,
era parte de una evolución que nos iba a llevar a un mejor lugar. Y te doy un ejemplo. Cuando yo entré en Ualá, hacía poquito habíamos inaugurado la oficina. Cada 6, 8 semanas nuestro CEO nos pagaba el almuerzo y nos contaba su visión de lo que fuese. Para fin de ese año o principio del año siguiente ya no entrábamos en la oficina y eso se empezó a perder. Tuvimos que evolucionar a métodos de comunicación un poco más digitales, un poco menos presenciales, pero eso nos preparó para un año después cuando abrimos México y 2 años después cuando abrimos Colombia, en el cual ya no había posibilidad de que Pierre se parara, no sé, en los Andes y hablara con 3 países al mismo tiempo. Y eso era una evolución que nos llevaba cada vez más adelante. Sí, perdíamos algunas cosas, ya no entrábamos en una oficina, ya no nos veíamos siempre, pero nos llevaba a un mejor Ualá en el futuro. Y ese es solo un ejemplo, hubo muchas cosas que cambiaron, muchas cosas que se profesionalizaron, muchas cosas que tuvimos que aprender de nuevo. Y pensando ya con la tecnología en la billetera, en la cartera de toda dama, ¿cuál es el próximo paso en el área de recursos humanos con ese caballito de batalla adentro? Yo creo que tiene que ver con 2 cosas. Primero, hablábamos recién de inteligencia artificial y hay que aprovechar mucho las herramientas que nos provee la tecnología y salir un poco del rol tradicional del profesional de recursos humanos. Nosotros estamos usando, como decía PDA, ahora en un momento usamos Robin para contrataciones masivas, además usamos una app nueva que nos apareció casi de casualidad que se llama Meet Lara, que es una encuesta permanente de clima, muy ágil, y eso nos permite enfocarnos en otras cosas. Y creo que así como cuando en la revolución industrial inicial y también en la segunda, la gente empezó a pensar, bueno, yo voy a perder el trabajo porque hay un montón de, robots. No, tenés que evolucionar y hacer otra cosa. Sí, ahora no necesitas juntarte a hablar con todo el mundo porque tenés por ahí un bot que lo hace por vos. Pero el bot te da resultados y vos tenés que saber qué hacer con esos resultados. Tenés que saber qué cambiar, tenés que saber con quién hablar y dónde enfocarte. Ese es uno de los puntos. El segundo punto creo que pasa por la personalización, y esto también tiene que ver con flexibilidad, de todo lo que es el trato con la gente. Recursos humanos tradicionalmente habla mucho de políticas y qué políticas implementamos y demás. Yo creo que política, sobre todo después de la pandemia, pasa a ser una ilusión, porque una política asume que tenés una regla que aplica para todo el mundo, y ya nada aplica para todo el mundo, porque tenés algunos que son remotos, otros que no son remotos, unos que trabajan flexible, otros que no pueden trabajar flexible por el tipo de trabajo. El mercado es distinto, pero te lleva a un mercado global, sobre todo en lo que es tecnología. Entonces tenés que empezar a cambiar un poco la mentalidad de decir, no puedo aplicar algo para todo el mundo, pero tampoco todo el mundo puede hacer lo que quiera. Entonces empieza a hablar de lineamientos, es decir, bueno, tengo límites. O sea, voy de acá a acá y en el medio tenés un rango de alternativas y tenés que administrar eso, y eso es mucho más difícil que administrar una política, porque tenés que entender la flexibilidad y tenés que explicar la flexibilidad, porque si viene un colaborador y te dice, sí, ¿por qué Sol tiene este beneficio y yo no lo tengo? Y tenés que poder explicarle que el beneficio de Sol es compatible con este otro beneficio que vos sí tenés y Sol no. ¿Y por qué? Porque lo eligieron así, porque su tipo de trabajo es distinto, porque donde trabaja es distinto. Antes era mucho más fácil decir, no, sí, todos tienen 15 días de vacaciones. Bueno, ahora no funciona tan así. Y HR tiene que evolucionar en eso y tiene que saber explicar y tiene que acompañar al management para que entienda y ayude a que estas cosas se entiendan, se comprendan y se internalicen como la nueva norma de alguna forma. Porque un poco también las nuevas generaciones ya vienen con esto dado por sentado, ya dan por sentado que no son los 15 días por ley, ya dan por sentado que si yo estoy remoto no voy a querer el mismo beneficio que el que va a la oficina. Sí, y dan por sentado que, lo que decía hace un rato, de que tienen voz al respecto y que te puedan preguntar. En mi generación no iba y cuestionaba una norma, una política,
Y creo que en eso nos ha mejorado muchísimo en las generaciones nuevas, porque nos han hecho ver que las cosas tienen que evolucionar, que el trabajo tiene que evolucionar, y el hecho de preguntar cosas incluso hace que gente de mi generación se ponga a pensar y diga, ¿sabes qué? Realmente no lo puedo explicar. Y si no lo puedo explicar, ¿por qué lo estoy aplicando? O sea, tiene que cambiar si no puedo decir por qué lo hago. Diego, hay una palabra que vino resonando mucho en este encuentro, en este Rock on Set, y es la palabra aprendizaje, aprendiendo, gente que aprende. ¿Dónde aprende Diego? ¿De dónde se nutre Diego? De muchos lados. Primero lo formal, el capacitaciones, cursos. Hay una variedad infinita de cursos en internet, ya sea por YouTube gratis o herramientas como Udemy si quieren, donde pueden encontrar muchísima información. Pero también se aprende mucho de colegas, de redes de networking, de juntarse, de hablar. Yo les comentaba hace un ratito de Meet Lara, que es esta herramienta que usamos nosotros tienen encuestas de clima, no es exactamente eso, pero como para que tengan una idea. A mí cuando me lo ofrecieron, me llegó a través de un contacto. Los chicos que lo crearon son argentinos, son muy jóvenes, estaba en México, hablé con ellos, me lo presentaron, me gustó un poco la idea, pero no me terminaba de cerrar. 5 días después, en un encuentro de Nespresso con colegas de recursos humanos, me encuentro con gente de Quilmes y me cuentan, che, mira, estoy usando esto y me funciona. Hablé con los chicos, les dije, vamos para adelante. Y eso es parte del aprendizaje, parte de la evolución. Digamos, si bien de vuelta hay que aprender y hay que evolucionar, parte del aprender y evolucionar es no pegarse de vuelta con la misma piedra si alguien ya lo hizo y aprender, de nuevo aprender, de quién lo hizo bien para no tener que inventar todo de nuevo. Acá me nace una pregunta que es, hoy desde tu rol y también en la organización en la que estás, me imagino que es más fácil tener conversaciones con el director de recursos humanos de Quilmes. ¿Qué consejo le darías a una persona que tal vez está arrancando su camino en el mundo de people y de recursos humanos para comenzar el networking? ¿Cuál es el primer paso? ¿Por dónde se arranca? Bueno, el más fácil es con colegas. Cuando estás estudiando, tenés un compañero de estudio que, como es el mundo laboral actual, seguramente ya están trabajando. Hay muy poca gente o hay muy pocas carreras que te fuerzan a tengo que estudiar solo y terminás con oportunidades de trabajo. Y creo que también es muy importante que el networking sea entre pares. Porque vos podés estar en una posición semi-senior, entry-level de recursos humanos y podés acceder quizás, porque, no sé, por amigos de la familia o lo que sea, a un director de recursos humanos de Quilmes, si querés, con Erika. Pero no tiene las mismas vivencias, no tiene los mismos problemas que tenés vos. Nosotros en Ualá estamos forzando mucho esto de grupos horizontales. O sea, que gente con, por ahí, la primera línea de management converse con otros en la misma situación, porque tienen problemáticas similares que por ahí son más fáciles de resolver que con un superior. Porque por ahí con un superior te da, no sé, hasta vergüenza decir, uy, ¿cómo le voy a preguntar esto a mi jefe? Debe ser una pavada, y va a decir, che, lo tendrías que saber. Y con un par no te pasa. Entonces, yo lo veo con mi equipo de trabajo, que cada una, y digo cada una porque todos mis reportes son mujeres. Yo vivo en un mundo de 75% mujeres profesionalmente. Cada una de ellas tiene su circulito, su grupo de WhatsApp, su compañero de universidad, su compañero de posgrado, lo que sea. Y a su vez, a mí también me sirve mucho, porque por ahí, no sé, tengo una pregunta muy puntual que tiene que ver con compensaciones y voy con Euge y le digo, Euge, ayúdame con esto, porque por ahí, de nuevo, si le pregunto a un par, tiene que hacer lo mismo que hago yo, hablar con su Euge, con su manager de compensaciones, porque por ahí no estamos al tanto del detalle. Entonces mi consejo es, ármenlo desde su círculo inmediato, y ahora con el WhatsApp, con LinkedIn, con todo eso, enseguida empieza a crecer. Recién tiraste un número
importantísimo, ese 75%. Desde recursos humanos, ¿cómo llegan a ese número? ¿Qué políticas? ¿Cómo logran eso? No, igual hablaba del 75% en recursos humanos. En Ualá somos 48% mujeres y 52% varones. ¿Cómo llegamos a eso? Primero con el objetivo de llegar a eso. O sea, Pierre, nuestro CEO, desde el día 1 que yo entré, me machaca de quiero 50-50. Y en una empresa que es mitad tecnología y mitad finanzas, no es fácil porque son dos mundos bastante superpoblados de varones, si querés. En tecnología trabajamos con chicas en tecnología y grupos similares para tratar de empujar eso. Y en general lo que hacemos es predicar con el ejemplo. Nuestro equipo de management tiene más mujeres que varones. La proporción inversa, si querés, 52% de mujeres. Y eso de alguna forma facilita y potencia, porque cuando a las chicas ven gerentas, directoras, C-levels que son mujeres, les das si querés, no seguridad, pero una posibilidad muy fuerte de poder progresar en la compañía, y lo empiezan a valorar. Perfecto. Ya para ir cerrando, ¿cuál crees que es o que son los mayores desafíos que enfrentan hoy las organizaciones a la hora de gestionar equipos tan multidisciplinarios? Y tiene que ver con empezar a romper mitos, esto que hablaba recién de mi generación, que cuando alguien viene y te pregunta te das cuenta de que estuviste haciendo algo por 30 años y realmente nunca te lo habías preguntado. Cuando empezás con grupos multidisciplinarios, con grupos multietarios, con grupos de múltiples geografías, tenés que arrancar con la mente en blanco y es un ejercicio muy difícil con el que estoy hablando uno piensa igual que yo, escuchar mucho. A mí me pasa con la gente de otros países donde empezamos a trabajar, y eso que yo he trabajado mucho a lo largo de mi carrera con otros países. Pero naturalmente el ser humano se proyecta y pensás que lo que esperan es lo mismo que vos, lo que buscan es lo mismo que vos, la forma en que ven las cosas es lo mismo que vos. El desafío principal de la multidisciplina, como de cualquier multi, es darte cuenta, y eso es una mentalidad que tenés que forzar todas las mañanas, de que la persona con la que vas a interactuar no piensa, no ve, ni siquiera escucha igual que vos. Entonces tenés que trabajar mucho sobre eso. Espectacular. Bueno, Diego, muchísimas gracias. No, por favor, me encantó. Un montón de conocimiento y también un montón de back y de experiencia que está bueno, ¿no? Porque pudimos hablar desde el primer paso y cómo es arrancar acá, a tal vez ya en una reunión de CIS y qué problemáticas traer, así que gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Y a todos los que están del otro lado, gracias por sumarse a este nuevo Rock on Set y sigan conectados para mucho más rock.